Virtuales por nosotros. Hace 2, 3 años, ¿no? 2, 3 días, ¿no? ¿Cuánto hemos hecho? Jueves. Ya no estamos 2 días. Yo siento que ayer no los hemos visto. Ok, ya muchachos. Entonces, a ver, recordemos. Voy a preguntar igual, ¿no? Habíamos visto entonces, habíamos aprendido un poco ya de cuál forma de ovocitos secundarios, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, acá esto tengo que hacer un ovario, ¿cierto? ¿Sí? Sí. A ver, usted autorita, ¿qué hay? Cuéntame. ¿Dónde encontraría yo los folículos ovarios? Los folículos. ¿En la corteza o en la médula? En la fuerte, para que escuchen todos. En la corteza, muy bien. La que está detrás. ¿Qué serían estos de acá? Sería folículo primario, ¿sí? Sí. ¿Pero cuál? ¿Sería un folículo primario completo o sería tardío? Sería un folículo primario tardío. Muy bien. La que está detrás. Si les estoy leyendo, no solo les voy a preguntar, sino voy a botar sus papeles. ¿Ya? Así para que vean muy bien cómo está. Dime, descríbeme ese folículo primario. Fuerte. ¿Ves? Esto lo dicen todos. Todos hubieran podido entrar. Porque si no sabían, yo los voto y así consigo asientos. Dime. Ya, el folículo primario va a estar compuesto por... bueno, se va a dividir en tardío y en... ¿Qué estás viendo ahí? Descríbelo de dentro hacia afuera. bueno, primero va a tener... ¿Apellido? ¿Delegada? ¿Quién es su delegada? ¿Qué grupo eres? ¿Quién es su delegada? Anótala, pido su nombre, pero su tutor como ella. Tú, descríbeme. Tú. Fuerte, 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 hija. Muy bien. Corona radiata. Muy bien. Zona pelúcida. Corona radiata. Mal, yo. Zona pelúcida, ¿qué más? Células folliculares. ¿Cómo son esas células folliculares? Son cilíndricas. ¿Sí? Ay, Dios mío, o sea, el problema. O sea, chicos, ustedes dos no deberían estar en esta clase. Yo debería tener el derecho como docente de contarlos. O sea, no reúnen el requisito mínimo para ser estudiantes de medicina. Escribe. El ovocito primario rodeado en la zona pelúcida. Por encima de la zona pelúcida hay varias capas de células foliculares cúbicas. Digamos, el nombre ¿Cuál es el certificado? cúbico. Sí. Muy bien. Ok, ¿no? Pues esto ya hemos hecho. ¿No? Esto hemos hecho. Yo pienso que vengo a clases ya con alguito en el cerebro, ¿no? Y luego estos entonces eran unos folículos primarios, ¿no? Luego tendría los folículos secundarios. Folículo secundario o un folículo secundario antral o vesicular. ¿Cuántos folículos se van a empezar a crecer? ¿Cuántos van a empezar a madurar? 15 a 20. Muy bien. Y acá tendría que, ¿quién ha eclosionado? ¿Qué folículo ha eclosionado? Un folículo maduro de grafo terciario. Muy bien. Otra vez tiene sangre en el cuerpo. Entonces, tenía un folículo de Graf, ¿no? El folículo de Graf ha eclosionado. Ha ocurrido la ovulación. ¿Quién ha hecho el proceso de ovulación? Un pico de LH. Muy bien. Un pico de LH. El pico de LH le activó la colagenasa y la prostaglandina, ¿no? La colagenasa degradó, hubo la contracción y entonces se eliminó. ¿Quién tengo acá? ¿Qué ovocito? Un ovocito secundario, rodeado de un grupo de células. ¿Qué células eran esas? Células de la granulosa que cambian de nombre. ¿Cómo se van a llamar? Células de la corona. Entonces, yo pensé que lo había entendido. Bueno, ahora veo que un grupo me entendió, otro no. Por un poco nervioso. Sí, pues ya tanto amor que yo les doy. Muy bien. Entonces, habíamos visto una imagen donde el signo era una imagen antigua, ¿no? Que se veía toda la cavidad abdominal y se veía una herida en el ovario, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿La herida? Sí. Jesucristo tuvo una lesión aquí. Luego los santos tenían una lesión tan grande por las palmas. ¿Cómo se llamaba? Estigma, ¿no? Había un estigma, ¿no? Una lesión. Entonces se hacía una pequeña herida. Les duele cuando burlan a algunas mujeres, ¿no? Imiten el momento, ¿no? A medio mes cuando burlan les duele, ¿no es cierto? No a todas. Y entonces, en ese momento, se libera un ovocito secundario. Entonces, a la cavidad, ¿no? Se libera su cavidad. Y yo puedo entrar, ahorita puedo agarrar una camarita, se las pongo la camarita por el ombligo, buscamos hacia abajo, a veces pasa cuando veo una apendicitis, por ejemplo, pongo la cámara hacia abajo, veo su útero, veo sus trompitas y veo sus fimbres, ¿no? Unas pequeñas situaciones. Y ahí, ven los ovarios blancos, ¿no? Y ahí, en eso, tengo una pequeña herida. Ahí está, ovular. Entonces, ovulo, y esa, y al ovular, ese pequeño ovocito secundario que salió, y entonces sale a la cavidad, y entonces estas fibras empiezan a mover, empiezan a moverse, y cogen ese ovocito secundario. Una vez que atrapan a ese ovocito secundario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en esta trompa, ¿cómo se llama esta porción de la trompa? La ámpula. Entonces, esta trompa, acá en su pared, tiene esas sí son células cilíndricas, unas células cilíndricas ciliadas. Tienen un lucillo y van a empezar a mover
este ovocito secundario con su corona radiante, su zona pelúcida también. Y la van a empezar a mover hasta llevarla a la ampolla. ¿Sí quedó claro, muchachos? Muy bien, ya no perdí tiempo. Vale. Entonces, ¿qué teníamos? Esto será para preguntar, ¿no? Miren, ese estoy acá. Ese estoy acá. Lo veo. Vamos, no sé, una oreja. La vagina, ¿no? Oh, miren, están ahí con las pinzas, ¿no? Están separando la vagina. Porque les dije, la vagina es un órgano, una cavidad virtual. Normalmente la pared se colapsa, ¿no? La vagina, ¿qué sería esto? ¿Y qué está atrás? Útero, El útero, que tiene 3 paredes, que son. endometrio, miometrio y perimetrio. Muy bien, el endometrio es la capa más interna, ¿no? La capa funcional, el miometrio, la capa muscular, y la capa más externa, el perimetrio serosa, ¿no? Muy bien. La que está detrás, ¿qué tenemos acá? Bruja, ¿qué tenemos acá? Las trompas de falopio. Muy bien, ¿cuáles son las partes? El istmo, la El istmo, pero antes está esta porción de acá. La porción intramural, el istmo, ¿qué más? ámpula. La ampolla y el infundíbulo, ¿las? Sí, el infundíbulo, la porción infundíbula. Ok, entonces esto ya lo sabemos. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la... Antes, habíamos hablado de los espermatozoides, ¿no? Sí, también vamos a hablar de los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si se acuerdan de los espermatozoides. De atrás adelante ahora. Usted, doctor, ¿cuántos espermatozoides producen normalmente un óvulo al día? 7, 8 millones. Un hombre tiene oligospermas. Muy mal. Lo bueno es que se paró. Me da una ventaja frente a la mujer. 200 millones. ¿Cuántos? 3 millones. De odio, un óvulo todavía se está secando. No vamos. Ay, que chicos, otra vez, esta es la parte decepcionante, porque ya les he explicado 800 veces. 300 millones de espermatozoides. Y a ese enamorado que tienes, no sé, hormonas se quedaron. Entonces, un hombre produce normalmente 300 millones de espermatozoides. Qué cantidad sota, ¿no? Un hombre, ¿cuántos espermatozoides? Un hombre produce 300 millones de espermatozoides. ¿La mujer con cuántos folículos primordiales nace? 600 a 800 mil. 800. ¿No? ¿Sí? 600, 800. Pero de estos 800.000, ¿con cuántos llega a la pubertad? Solamente con el 5 por 40. El hombre produce 300 millones de espermatozoides desde iniciada la pubertad, ¿no? Cada día, una cantidad inmensa. Ok, entonces, eso es 300 millones lo normal, ¿no? Hay promedios, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Desde cuánto hasta cuánto? No me acuerdo, pero yo estaba por los 800.000, ¿no? Ya. Entonces, vamos. Entonces, los espermatozoides, vamos a hablar de la fecundación. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se depositan los espermatozoides? En la vagina. Entonces, tenemos acá la vagina. El esquema que estamos teniendo, esta mujer en este momento acaba de tener relación. Entonces, ¿cuántos espermatozoides? El que a ustedes dos vuelven a dar los votos. ¿Cuántos espermatozoides van a ser depositados en la vagina? 300 millones de espermatozoides. Pero de estos 300 millones de espermatozoides, solo el 1% me va a llegar a la cavidad UT. 1%. Depositó acá 300 millones de espermatozoides. ¿Cuánto es el 1%? ¿Cuánto es? 30 millones. 3 millones, ¿no? Ok. Y entonces, los depositó en la vagina. ¿Listo? Y luego, estos espermatozoides van a tener, ¿dónde está? Acuérdense, ¿dónde está el ovocito secundario? No. Todo está acá en la ampolla. Entonces, estos espermatozoides tienen que llegar a la ampolla. Ahora, qué calor. Vamos a abrir esa puerta, por favor. Entonces, no, pero ahí, calorcito, está. Entonces, he dicho que no puede entrar, doctora. Por atrás puede entrar, señores. De estos 300 millones de espermatozoides, paso el 1% a la cavidad UT. Cuando hagan gineco, es un nuevo incluso, van a aprender que la cavidad uterina va a enfrentarse a algunas cosas, ¿no? Va a enfrentarse al pH de las secreciones de la mujer, que son ácidas, ¿no? Va a enfrentarse a la viscosidad del moco. Ok, a mí lo que me va a importar ahorita, estos espermatozoides deben atravesar esta cavidad uterina y llegar hasta el istmo. ¿Se me entendieron? Ahora, ¿de qué va a depender que estos espermatozoides lleguen hasta el istmo? De la fuerza de eyacular. ¿Sí me han entendido? ¿Sí? ¿Podrán, doctor? No. ¿Llegan? Depende ¿De qué depende? de la potencia en la que se eyacule y también depende de quimioatrayentes. No. Los quimioatrayentes todavía no han. Llegaron los espermatozoides y llegaron hasta el istmo. ¿Ok? Una vez que los espermatozoides han llegado solo por la fuerza de eyaculación, ¿sí? Una vez que los espermatozoides han llegado al istmo, ahí se quedan. Ahí se quedan. Hasta que
el ovocito secundario los va a atraer. El ovocito secundario va a ver, la atracción va a ser de dos tipos. Van a ser quimioatrayentes y van a ser termo. Doctor, entonces, ¿por qué se va a mover? ¿Por qué estos espermatozoides se mueven del istmo a la polla? ¿Solo quimioatrayentes? ¿Y qué? Termo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Los ovocitos van a producir progesterona. Y esa progesterona le va a traer esos espermatozoides. Y además la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es? Medio grado, ¿no? Ok, listo. Bien. Termiotaxis y quimioatrayentes. Bien. Ahora, les voy a contar algo. Entonces, tengo calor, somos muchos, por eso, ¿no? Ya, ok. Entonces, agarran, ustedes, imagínense, antes que nosotros trabajemos con los espermatozoides, los veterinarios, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ahorita falan lazos conmigo, ya tienen abandonada medicina, ustedes van a ir a un pueblito, y no están maldiciendo, por culpa de ese matito no se ve. Y dicen, no, lo poco que he aprendido yo, voy a usarlo. Entonces, quiero los cuyes de mi abuelo, voy a agarrar, agarro al conejito, ¿no? Consigo espermatozoides, y luego digo, ya, la voy a agarro, bueno, no sé cómo es, pero consiguen un montón de ovocitos secundarios, ¿no? Agarran a la conejita, no sé qué le harán, consiguen ovocitos secundarios. Tengo en un balde, ¿vale? En un vasito ovocitos secundarios, y tengo en un vasito espermatozoides, ¿no es cierto? Agarro y lo mezclo, lo chocolateo, ¿fecunda o no fecunda? No fecunda. ¿Por qué no fecunda? Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Lo que pasaba era algo que hasta ahorita hemos hecho obvio, que sería lo lógico, es que si yo agarro el ovocito y agarro el espermatozoide y lo mezclo, pues ocurre fecundación. Y yo podría poder, por ejemplo, ¿no? En el caso de una de ustedes, vamos a suponer, chicas, estudian medicina, 7 años, hacen el serum 3 años, la especialidad 2 años que estudian, el serum antes, y escogen una especialidad de 5, pero lo hacen la sub de 4, terminan con 40, ya no consiguen marido, entonces dicen, hey, yo no necesito marido, yo he hecho clases de inglés, ¿no? Entonces consiguen espermatozoides. Y la fecundación in vitro, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico sería que si yo mezclo espermatozoide y ovocito secundario, podría fecundar. Entonces, ¿qué pasó? Que en muchos años se intentó hacer esto y no se lograba. Entonces, y no se entendía por qué. ¿Por qué no puedo fecundar? Entonces, en ese momento se determinó que se empezó a hacer eso. Y se vio que los espermatozoides requieren ser capacitados. ¿Cómo es la capacitación? La capacitación consiste en que vieron que los espermatozoides agarro y digo, ¿ustedes saben qué? Los espermatozoides tienen la característica que va a tener la movilidad de su colita, ¿cierto? Entonces vamos a graficar. Agarro y yo tengo inmediatamente de la eyaculación. Agarro un preservativo, agarro los espermatozoides, los leo en y empiezo a hacer una gráfica del movimiento de los espermatozoides. Entonces el movimiento de los espermatozoides, ¿se me entienden? Sus colitas tienen un movimiento así. ¿Ok? Ahora, o si lo sostengo de la vagina. ¿Ok? Esos espermatozoides. Ese es su movimiento. Pero ¿qué pasa si agarro esos espermatozoides y los sostengo de acá? Los obtengo estos espermatozoides en la zona de la ampolla. Su movimiento es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Los espermatozoides que ya están cerca del ovocito secundario, su movimiento flagelar es mucho más rápido. Tienen lo que se llama un hiperbatido flagelar. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un espermatozoide que ha salido del pene. Yo soy un espermatozoide que recién ha salido. Mi colita, sería así. ¿Sí me entienden? Un espermatozoide que ya está en la ampolla. ¿Sí? Su batido flagelar es violento. ¿Se entendió? Entonces, eso es la capacitación. Entonces, ¿cómo es esa capacitación? ¿Qué pasa con el espermatozoide? Entonces, ustedes agarran un espermatozoide que recién ha salido del pene. Es un espermatozoide gordito. Es un espermatozoide que es grande. Es un espermatozoide que tiene reservas de colesterol. Justamente colesterol que va a necesitar, que va a gastar. ¿Sí me entienden? Es un espermatozoide que tiene reservas de calcio. Pero ¿qué pasa? Con toda esa energía, con ese calcio, con esos ácidos grasos, con ese colesterol que tiene, este espermatozoide es un espermatozoide que se mueve lento. Pero ¿qué pasa? En el transcurso que hay, en el camino que hace, este espermatozoide tiene reacciones con el endometrio femenino que hacen que disminuya, que haya cambios electrolíticos, que aumente el sodio, el potasio, que baje el calcio, que bajen los ácidos grasos, que baje el colesterol, de tal manera que cuando llegan al hígado ya tienen un hiperbatido flagelar. ¿Se han entendido, muchachos? ¿Sí? Porque les voy a preguntar. Ok, muy bien. Capacitación 7 horas, muy bien. Ok, el cuadrito que no está. Muy bien. Entonces, déjenme acá una versión acrosónica
y batido flagelo. Bien, entonces, miren muchachos, ¿ya? Atiéndanme por favor. Entonces, imagínense niños, miren, ¿qué es esto de acá? Es un ovocito seco. ¿Qué es lo que está en rojo? ¿La qué? Zona pelúcida. La zona pelúcida. Muy bien. ¿Y qué son estas células de acá? Corona radiada. Corona radiada. Las células de la corona radiada, ¿qué células eran? Las células de la granulosa. Este ejemplo siempre les pongo. Entonces, doctora, venga por acá. Párese acá, doctora. Les presento a nuestro ovocito secundario. Nuestro ovocito secundario. Vengan nuestra zona pelúcida. No, no es nuestra zona pelúcida. Es nuestra corona radiada. Él es una célula de la granulosa. Hijo, tú también eres una célula de la granulosa. Entonces, acá tenemos, miren hacia adelante, no se bese por favor. Acá tenemos, muchachos, nuestro ovocito secundario, rodeado de su corona radiada. ¿No es cierto? Ahora, él evidentemente ella tiene su zona pelúcida, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿podemos decir? Renzo es un espermatozoide. El primero, me has entendido eso lo que he explicado, ¿cierto? Entonces, primero vamos a suponer que es un espermatozoide no capacitado. ¿Sí? ¿Cómo va a ser tu activo flagelar? Entonces, enfréntate a la corona radial. Lento, no estás capacitado. ¿Podrá pasarlo? ¿Sí me entiendes? Muy bien. Ahora Renzo es un espermatozoide capacitado. Entonces, ¿cómo va a ser tu movimiento flagelar? Hiperbatido flagelar. Entonces, ahora sí enfréntate a la corona radial. Entonces, ven, muy bien. Escúchenme, niños. Entonces, ¿estoy hablando de algún químico? ¿Estoy hablando de que hubo secreción de hialuronidasa, de neuraminidasa, de proteasas? ¿Alguna secreción? No. ¿Qué fue lo que hizo que Renzo, para enfrentar a las células folliculares, solo su hiperbatido flagelo? Ahora, Renzo viene, es un espermatozoide chiquito, de lucha, y yo, los dos nos vamos a enfrentar a la corona radial. ¿Sí? ¿Podemos pasar todos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Él empuja por un lado y yo empujo por otro. Pasa, hijo. Ellos, las células de la corona radiada, no les interesa proteger. Ellos lo único que están haciendo son un obstáculo, pero son un obstáculo que con el hiperbatido flagelar los vas a empujar. Ellos me dicen quién está capacitado y quién no está capacitado. ¿Sí? ¿Me han entendido? No hacen una selección. Si vienen 100 espermatozoides y los 100 están con batido hiperflagelar, los 100 van a poder pasar. ¿Sí? Muy bien, entonces, gracias. Okay. Entonces, un aplauso para el espermatozoide. Muy bien, muchachos. Ok, esa es, entonces, lo primero que enfrentamos, que fue la corona radiada, que hemos visto que solo son células de la granulosa, cuando lo va a pasar solamente con el hiperbatido flagelo. Luego, entonces, aquí está el espermatozoide, ¿no? Se enfrentó a estas células, a las células de la corona radiada, que eran células foliculares, células de la granulosa, ¿no? Luego antes células foliculares, lo único que es empujarla. Y luego se va a enfrentar a la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? ¿Usted está hablando? Silencio. ¿Qué es la zona pelúcida? Ah, no sabes, para que te bote. ¿Cómo? No, la zona pelúcida. Te voy a ganar. Te voy a ganar. Vas a ver, acuérdate de mí, te voy a ganar. ¿Qué es la zona pelúcida? Células son homosexuales. La zona pelúcida, ¿qué es, chicos? Son una capa de, ¿qué? Glucoproteínas. Glucoproteínas, asnito. ¿Y esas glucoproteínas qué tipo pueden ser? ¿Qué tipo pueden ser? Ay, señor, llévatelo, hijo. Llévatelo. Ni siquiera estoy cómodo para poder golpear. Ok, entonces, la zona pelúcida está formada por glucoproteínas. Y esas glucoproteínas son proteínas ZP, ¿no? Proteínas zona pelúcida, ¿no? Zona pelúcida, ZP. ZP, ¿cuánto puede ser? Tipo 1, 2, 3 y 4. Ya descubrimos la 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál es la estructural? No, ZP es fijadora. ZP2 es. Entonces, eso es para el examen, no se preocupe. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una capa de glucoproteína. Entonces, ¿te acuerdas cuando hemos hecho el espermatozoide? Hemos hecho el espermatozoide, se formó la espermátide, y esta espermátide habíamos dicho que va a entrar a lo que es la espermiogénesis. La espermiogénesis, recuerdo que habíamos dicho que tiene 4 fases. ¿No? ¿Cuáles son las fases? La fase de Golgi. En la fase de Golgi, el complejo de Golgi empieza a producir lisosomas, esos lisosomas van uniéndose y le van formando lo que va a ser el acrosoma. Luego viene la fase, ¿qué fase? La fase de Kaput. ¿Qué pasaba? Que esa ampolla que se había formado se disponía encima del núcleo, ¿cierto? ¿Qué más ocurre ahí?
¿Qué? ¿Ya? Claro, muy bien, la condensación de núcleo, es decir, el cambio de histonas por prota. Y luego, ¿qué fase viene? La fase acrosómica. ¿Qué pasa con la fase acrosómica? ¿Cómo? El manchete y otras cosas. Y luego la fase de maduración. Entonces, muchachos, tenemos un espermatozoide, ¿cierto? ¿Sí? En este espermatozoide, ¿qué puedo ver? Puedo ver que este espermatozoide tiene una cabeza, un cuello, una proporción intermedia y una cola. Muy bien. En esta cabeza puedo ver el núcleo es pequeñito, está condensado, ya sintetiza proteínas, pero muy pocas porque ya no tiene histonas. Y acá podemos ver, este negrito es un acrosoma. El acrosoma es una vesícula que está llena de enzimas. ¿Cuáles son esas enzimas? Esas enzimas son tripsina, quimiotripsina, hyaluronidasa, neuraminidasas, ¿no? Proteasas, pero proteasas son tripsina y quimiotripsina. Entonces, tiene enzimas. ¿Quién degrada la carne? ¿Ustedes han visto quién degrada la carne? Tripsina y quimiotripsina, es más pancreático, ¿cierto? ¿Quién degrada? Las neuraminidasas, ácidos nucleicos. O sea, son proteínas que degradan carne, son enzimas, y son enzimas fuertes, son enzimas capaces de degradar proteínas. Nosotros cuando consumimos carne, para poder asimilar esa carne, usamos ácido clorhídrico, tripsina y quimiotripsina. Entonces, esta parte donde está el acrosoma, delante del acrosoma hay una membrana. La membrana preacrosómica. Hay una membrana que está delante del acrosoma, luego tiene un espacio, el espacio preacrosómico, luego tiene la membrana acrosómica. Entonces, ¿qué pasa? Llega este espermatozoide y en la parte externa, en la parte anterior de este espermatozoide, hay un receptor. Ese receptor se llama así, receptor BZP3. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Por qué está formada esta zona pelúcida? Por glucoproteínas ZP1, ZP2 y ZP3. Entonces, ¿qué pasa? Este receptor de ZP3 se va a unir a una glucoproteína, que es un tipo ZP3. ¿Sí? Eso sí es una reacción específica. No era como Renzo a la fuerza, los ha empujado a los pobres en la comunidad. No, esa es una reacción. Ahí sí, ¿no? Viene un receptor y se junta con la determinada glucoproteína. Se junta con esa glucoproteína y entonces, ¿qué pasa? Ocurre una reacción acrosómica. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? En que el contenido de este acrosoma es liberado. Se libera, llega acá, ya estamos en la zona pelúcida, ¿cierto? Llega acá, libera esas enzimas. Esas enzimas degradan estas glucoproteínas. Y entonces, al degradar, ya no tengo. Esta es la cabeza del espermatozoide. Esta es la cabeza del espermatozoide. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Entró en contacto, acá tenía un receptor. ¿Mota tenemos? Papel higiénico, si no, por favor. Entonces, entró en contacto, libera sus enzimas. Libera sus enzimas, salen las enzimas. Estas enzimas de acá degradan todo lo que es la zona pelúcida. ¿Y qué tengo? Ya tengo la membrana postacrosómica. Esta membrana postacrosómica, entonces ya, de frente, ya no tiene que la obstruya. Y entonces va a entrar en contacto con la membrana del ovocito secundario. ¿Sí me han entendido? Sí, esa parte es importante. Una vez que a esas membranas se fusionan, entonces, lo que pasa es que, primero, el material genético, en este caso incluidas las mitocondrias, a diferencia de los animales, entra dentro del ovocito secundario. Al ocurrir que entra el material genético dentro del ovocito secundario, entonces va a ocurrir ¿cómo se llama? Va a activarse el calcio. ¿Y qué me va a producir? ¿Cómo se llama? La reacción cortical. ¿En qué consiste la reacción cortical? Entró el material genético dentro del ovocito secundario. Entonces, en este ovocito secundario hay unas lisosomas, ¿no? Hay unas pequeñas vacuolas, ¿no? Los lisosomas, los han hecho en biología. Y entonces, entra hay un aumento de calcio. Y entonces, los lisosomas que están dentro de este ovocito secundario empiezan a exocitarse. Empiezan a ir hacia afuera y botar su contenido. Empiezan a ir hacia afuera y botar su contenido. Y esos lisosomas que tienen, también tienen enzimas proteolíticas. Entonces, botan su contenido. ¿Y qué teníamos acá? Teníamos en la zona pelúcida que tenemos glucoproteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. Y esas enzimas que botan estos lisosomas entran en contacto con ZP3. Entonces, ¿qué pasa? Degradan a ZP3. Entonces, viene un espermatozoide, viene el mismo Renzo otra vez, viene esta con el flagelar, agarra, las empuja a las células folliculares, llega, ¿cómo se llama usted, doctora? Llega donde Kimberly, pero Kimberly ya no tiene las ZP3. ¿Por qué? Porque los lisosomas han degradado su ZP3. Entonces, ¿qué pasa? Ya no puede penetrar su zona P. Finalmente, ¿quién determinó que no haya poliespermia? ¿Quién determinó que no puedan entrar muchos espermatozoides? La zona P. Ok. No tengo tiempo para explicarles más.
Ok, bien. Entonces, tenemos. Está bien, una vez ocurrido, ustedes saben, van a ver, ahora se está hablando del factor de crecimiento celular, fenotipos, hay algunos estudios que dicen que sí, ¿no? Pero vamos a ver, ustedes, por ponerles un ejemplo, vamos a ver que para que se forme el tubo neural, para que se forme el sistema nervioso, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Se necesita el factor de crecimiento tipo 8, se necesita una proteína moduladora ósea tipo 4, ¿sí? ¿Ok? Ya, digamos solo eso. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿yo puedo detener en la formación del sistema nervioso central? Sí, puedo, pues. Bloqueo el CDMP4 y bloqueo el factor de crecimiento celular tipo 8. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Si yo les digo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Vamos, para que crezca el miembro, necesito ácido retinoico. ¿Podría ser que no le crezca un miembro? Sí, no le doy ácido retinoico. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? O sea, hay moduladores, hay mediadores del crecimiento. ¿Sí me entienden? Acá no. Acá no. Acá existe lo que se llama la activación metabólica. ¿Qué quiere decir activación metabólica? Quiere decir que una vez que entró el espermatozoide, lo que vamos a ver prácticamente la primera semana ya está determinado. ¿Sí me entendieron? Yo no puedo detener. Este proceso ya está activo. ¿Sí? Va a ser 2 células, va a ser 4 células, va a ser 8. ¿Sí me han entendido? ¿Sí? Doctora, agarrarse la cara. ¿Qué estamos testando? Vamos, seguimos. Ajá, esto ya saben. Bien. Una vez ocurrió, entonces, muchachos, ocurrió la fecundación. Voy a intentar explicarles rápido, pero me han entendido. Entonces, va a haber un momento en meiosis, cuando hemos hecho mitosis y meiosis les he explicado su detenimiento, ¿no es cierto? Entonces, entran y tenemos un pronúcleo completa su meiosis. Entra el pronúcleo masculino, tengo pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, ¿no es cierto? Tengo dos pronúcleos, se va a activar, va a terminar su división, y en este momento voy a llamar un cigoto binuclear, ¿no es cierto? Tengo una célula con dos. Luego de eso, ya habíamos dicho que va a ocurrir el periodo de segmentación. Voy a tener una célula, luego voy a tener dos células idénticas. ¿Estas dos células cómo se llaman? Blastómeras. Muy bien. ¿A las cuántas horas se forman las blastómeras? 30 horas, ¿no? Perdón, muchachos. Ya sé que estoy gordo, he viajado y me he descuidado, pero no puedo seguir haciendo clases. Ok, entonces, teníamos una célula, luego teníamos dos células a las 30 horas, que se llaman blastómeras. Continúa la segmentación y voy a tener dos células blastómeras. Por la segmentación, en donde no les da tiempo, es importante, no les da tiempo de crecer a las células. O sea, se empiezan a dividir, tan rápido crecen un poco, pero no les da tanto tiempo para crecer más. Es división, mitosis, ¿no? Entonces tengo dos células a las 30 horas. Luego tengo 4 células a las 40 horas, ¿no? Luego tengo, ¿cuántas? Tengo 8 células. Y entonces tengo el que se llama la mórula. ¿Qué día es la mórula? 3. Tercer día, ¿no? Está. Primer día, 30 horas, 2 blastómeras. Luego, 40 horas, 4 blastómeras. Acá está ocurriendo lo que es al tercer día, las 8 células, la mórula, y va a ocurrir lo que se llama la compactación. Compactación, muy bien. Vale, mórula, 16 células. Luego esto ya les expliqué también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Acá. Entonces teníamos, otra vez, ¿no? Ha ocurrido acá tengo el ovocito secundario. Estamos viendo esto que hemos hablado al principio. Ha ocurrido la ovulación, las fibras lo han capturado, los movimientos ciliares de esas células cilíacas se han transportado. Acá en la ampolla, los espermatozoides probablemente ya estaban acá en el istmo. Entonces ha segregado progesterona, habido cambios de temperatura, vinieron los espermatozoides hasta la ampolla y ocurrió la fecundación, que hemos visto ahorita. Y luego entramos al periodo de segmentación. Tengo una célula cigoto binuclear, tengo dos células que hemos dicho antes, las 30, tengo 4 células, luego tengo 8 células el tercer día. Por las 16, creo, ¿no? Compactación a las 8, cuando son 8 células, mórula 16 células, cuarto día. ¿Cierto? ¿Hasta ahí quedó claro? Todo esto que les estoy explicando, y ven, miren, que está rodeado. Sí, en este caso nosotros normalmente lo poníamos rojo, pero en este caso está rodeado de una capa azul. ¿Qué es esa capa azul? La zona pelúcida. Continúa rodeada de la zona pelúcida. Si pierde la zona pelúcida, dice es muy grave, ¿no? Porque la zona pelúcida evita la implantación. Podría yo tener un embarazo. Esta mórula, eso ya lo hemos hecho, recuerdo, que era una masa compacta de células. Y les había conversado que teníamos una masa interna y una masa externa. Una masa interna que se denominaba el embrión, blasto, porque iba a formar el embrión, y una masa externa que se denominaba el trofo, Blasto. porque iba a formar la blasto. Teníamos entonces que esta mórula, les había explicado, entraba, ¿no?, a lo que era la cavidad uterina. Y en la cavidad uterina, ¿qué había? Había líquidos, los líquidos uterinos. Y estos líquidos iban a empezar a filtrarse dentro de la mórula. Y entonces, al filtrarse dentro de la mórula, me iba a formar una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Blastoceles. Blastoceles, muy bien. Y entonces, este se denominaba el blastocisto. Sí. Muy bien. Y este blastocisto, más o menos, el quinto día y medio, iba a ocurrir la implantación. Muy bien. Ya me demoro. Implantación. La implantación. Eso me gusta preguntar en el examen. Muchachos,
Bien, a ver. ¿Cómo se te dice acá? Vamos a ver. Acá tengo el. ¿Qué es esto de acá? Ya me estoy cansando yo. Vamos. De esta fila, el último. Francisco. ¿Qué es esto? ¿Cómo? O. No recuerdo. ¿Por qué eso es secundaria? ¿Qué característica tiene que secundaria si no tuviéramos plagiado a tu compañero? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué? Por el antro. Vamos al antro con tus compañeros. El antro con B. Sí, eso discutió. Es un folículo secundario. ¿Vale? Si yo te digo este, ¿cómo te llamas? ¿Lo escuchó? Max. Este de acá es un folículo terciario. ¿Por qué yo diría que es un folículo terciario? ¡Silencio! Por la tecla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Golpe o no? A ver, muchachos, ustedes digan. ¿Sí o no? No, ¿golpe o no? ¿Golpe sí o no? ¿Por qué digo que es un folículo terciario fatigo? Que no sepa, con atípico de folículo terciario maduro de grano. ¿Por qué? Enséñale, dile. No, explícale. Porque, ¿qué más? ¿Cómo reconocen los hitos secundarios? Acá me dice que es cuerpo lúteo, ¿no es cierto? ¿Qué hormona está formando el cuerpo lúteo? La hormona. ¿Cuál, hijo? ¿Adivino adivinador? No. ¿Cuál es? La hormona luteinizante. ¿Y este qué me está produciendo, el cuerpo lúteo? Está cuadrinado. Si empieza a gestar este paciente, ¿qué hormona va a producir? Le va a ser la protectora del embarazo. Testosterona. No, marica. Muchas alternativas. Testosterona. Androstenediol. Estrógenos. Estradiol. Progesterona. ¡Muy mal! Progesterona. ¿Qué produce estrógenos? Sí. Ay, mi novia. ¿Qué? Sí, convierte los estrógenos, los andrógenos en estrógenos. Muy bien. Ok. Entonces, esto ya deberían saber así. Entonces, estamos liberando, ¿no? Acá se ha liberado, miren, acá está la fibra, las han botado. Acá tengo un, ¿qué sería este? Un ovocito secundario. ¿Rodeado de qué? De la zona pelúcida, ¿no? Acá está el ampolla, está ocurriendo la fecunda, ¿no? Estamos viendo de 12 a 24 horas, acá. Y luego hemos visto que va a ser, acá miren, ¿no? Un huevo binucleado, un cigoto binucleado, dos pronúcleos en realidad. Y luego, miren, continúa dividiéndose, tengo los cuerpos polares, y voy a tener ya voy a tener dos células. ¿Cómo se llaman estas dos células? Pronúcleos homosexuales. Tengo acá cuarto día ¿cómo se llama cuarto día? Mono. Luego está viniendo y se está fijando quinto día y medio a sexto. ¿Ok? Ahora, miren muchachos, esto ya habíamos hablado, ¿no? Habíamos dicho que en la módula que tenía, no me muestra acá, ¿no? Vamos a hablar de acá un rato. Habíamos visto que la módula la habíamos dividido en una masa celular interna y una masa celular externa. El embrioblasto y el trofoblasto. Ya habíamos visto que esa módula había filtrado, ¿no es cierto? Ese líquido se llamaba el blasto cele, entonces yo tenía un blasto. Habíamos visto que, bueno, yo recuerdo que ya les había enseñado un poco, que esta masa celular externa o trofoblasto se había dividido en dos células, ¿no? En dos tipos de se había dividido en el citotrofoblasto y en el sitiotrofoblasto. El citotrofoblasto está formado por células mononucleares, células que están en constante mitosis, ¿no? Y cuando se dividían pasaban al sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto pues perdían sus membranas nucleares, perdían su capacidad de dividirse, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces así se está invadiendo, ¿no? Muy bien, eso es de alguna forma lo grande, ¿no? Pero vamos a tener algunos mediadores, que son los que les pregunto en el examen, ¿sí? Por eso lo voy a pasar rápido. Ok, entonces vamos a tener tres fases. La fase de anclaje, ¿no? La fase de anclaje, la fase de fijación y la fase de invasión. En la clase en todos van a interactuar dos partes. Por el parte del embrión interactuará ¿quién? Interactúa el trofo, realmente el sincitiotrofo, y por parte de la madre
el endo. Por eso, en todos. Trofoblasto, endometrio, trofoblasto, endometrio, trofoblasto. Entonces, ¿de quién va a intervenir primero para el anclaje? En el trofoblasto, las LCD. ¿No me dice? Luego, en el caso del endometrio, los receptores de carbohidratos. Tienen que aprender. Recuerden que las L-selectinas son unas glucoproteínas, gluco, la parte azucarada, por eso va a interactuar justamente con el receptor de carbohidratos, ¿no? Luego tenemos que va a venir la fase de fijación. La fase de fijación ya no está que está anclando, sino se está empezando a incluir, ¿no? Justamente esas proteínas son las proteínas integrinas que van a ir ya con la matriz extracelular, en este caso con la laminina. Eso lo van a hacer cuando hagan esto, pero bueno, ahora vamos a aprender. Y luego vamos a tener la invasión, ¿no? Por parte del trofoblasto continúan siendo las integrinas y en el endometrio también iguales, matriz extracelular, pero es la fibronectina. Esto habría que hacer, eso cuando hagan esto. Ahora solo tienen que memorizar. Bien, ya. Ahí paramos un rato, muchachos. 5 minutos para... Muchachos, entonces, ¿el examen cuándo es? El examen. Maldito va a ser el examen. El examen es el próximo sábado, ¿verdad? Va a ser así, por poner eso en mente. Para que luego digan que no están preparados. Por ejemplo acá, nuclear, espacio, y las fibras, espacio. Se extienden como espacio. Entre espacio. Así va a ser el examen. Entonces, muchachos, ¿podemos sacar ya? ¿Qué teníamos? ¿Qué serían, niños? Segundos. Muy bien. Así nos vamos a usar en el examen. ¿Qué es esto, chicos? Un lastecito bravo. El blastos, esto ya habíamos comentado. Teníamos bien raro, líquido, ¿no es cierto? Y teníamos una cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad? Ya habíamos visto que teníamos que se estaba dividiendo en dos masas, ¿no? Una masa celular interna o endoblasto y una masa celular externa o trofoblasto, ¿no? Entonces, ¿por qué nos muestran eso? Que también habíamos conversado ya, que se había hecho, ¿no? Que se iba a formar un disco que se llamaba el disco bilaminar. El disco bilaminar, ya les enseñé, ¿no? Está formado por dos capas, ¿no? Entonces, en este disco bilaminar yo voy teniendo células que se van alternando y estas células luego se van a distribuir en dos capas, ¿no? Una capa superior que se llama el epiblasto y una capa inferior que se llama el hipoblasto. Una vez que entonces, ¿por qué? Una módula. Vamos a suponer que yo tengo acá una módula, ¿sí? Inicialmente así, ¿sí? 16 centímetros. Esta es una módula, ¿sí? ¿Le pueden decir, alguien podría decirme en esta módula cuál va a ser la cabeza? ¿Cuál va a ser la espalda? ¿Cuál va a ser la porción ventral? ¿Cuál va a ser la derecha? ¿Cuál va a ser la izquierda? No puedo los recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que va a pasar cuando yo tengo la gástrula es que se me está formando, hemos dicho, el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, al yo tener el epiblasto y el hipoblasto, ya puedo saber cuál va a ser, no la parte anterior, no la parte craneal y la parte caudal, pero sí cuál va a ser la parte dorsal y la parte ventral. ¿Me entienden? Sí, porque el embrión va a ser. Entonces, si yo tengo acá, este de acá es el epiblasto y este de acá es el hipoblasto. Este es el hipoblasto. El embrión, ya puedo saber que mi embrioncito va a ser así. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Este va a ser el dorso y ese va a estar el ventre. ¿No es cierto? Ya puedo. Ahora, de repente acá es la cabeza. De repente acá no sé todavía. ¿Sí? Pero ya tengo un plano. ¿Sí? Ya sé cuál es la porción dorsal, ya sé cuál es la porción ventral. Y esto en realidad no se ha descubierto, no se hace 2 lágrimas, debe ser 3 lágrimas. Que en este hipoblasto se forma una célula, un grupo de células que se llaman el EVA, ¿no? El EVA. ¿Qué es el EVA? Que está escrito aquí. El endodermo visceral anterior. Entonces, ya sabíamos que teníamos un epiblasto y un hipoblasto. En el hipoblasto hay un grupo de células diferentes que se llaman las células del EVA, las células del endodermo visceral anterior. Esas células del endodermo visceral anterior, el EVA, el endodermo visceral anterior, van a ser las células donde va a estar la cabeza. ¿Sí me han entendido? Entonces, si acá tengo yo, vamos a suponer que en este caso, estas células son el EVA, el endodermo visceral anterior. Entonces yo ya puedo decir con seguridad, acá va a estar su pajarito, acá va a estar su carita. ¿Sí? Ya puedo saber cuál va
cuál va a ser ventral, cuál va a ser craneal, cuál va a ser caudal. ¿Sí? Gracias a ese endodermo visceral anterior. Ahora, el endodermo visceral anterior va a generar factores y va a segregar también factores de transcripción, ¿no? Entonces, vamos a hablar, Lefty 1. Lefty 1 y Lefty 2 los vamos a hablar sobre todo como factores que se acuerdan. Por un punto. ¿En qué interviene el Lefty 1 y en qué interviene el Lefty 2? Rápido, ¿quién? Vamos, bruja, párate y dime. El Lefty 2 de la lateralidad, del lado izquierdo. Muy bien. ¿Y Lefty 1? No, es un bloqueador es un bloqueador. ¿Te acuerdas o no? Lefty 2, ¿quién termina configurando Lefty 2? TX2, ¿cierto? Sí, el gen de la lateralidad. ¿Quiénes son los genes que bloquean el paso de genes del lado izquierdo al lado derecho? ¿Qué? No, la serotonina no. El CYP, ¿qué más? Lefty 1, ZIP. Un poquito son lejos también. Bueno, ya. Entonces van a ser, sobre todo los del EVA, van a ser genes inhibitorios. Eso es lo que les pregunto en el examen generalmente. Cerberus, ¿qué hace Cerberus? Es inhibitorio, ¿no? También, factor nodal. Bueno, y los factores de transcripción, OTX, LIN1, X1, eso ya es examen realmente, ¿no? Y les pregunto para qué sirve, hagan su estructura tridimensional, OTX. Bueno, luego muchachos. Básicamente, chicos, en esto, bueno, lo de las hormonas lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Pues les pregunto, ya no creo. Ya sabemos las hormonas, el ciclo ovárico ya sabemos. Y bueno, rápidamente, en lo que es el ciclo menstrual. En lo que es el ciclo menstrual vamos a tener tres fases, ¿no? Vamos a tener la fase folicular o fase proliferativa, vamos a tener la fase secretoria y vamos a tener la fase menstrual. Entonces, cosas rápidas, porque eso no quiero detener más, no es el tema. Es que nosotros en la fase secretoria, tenemos acá tres capas. Una capa compacta, una capa esponjosa y una capa basal. Las capas que se pierden son la capa compacta y la capa esponjosa. La capa basal nunca se debe perder, ¿no? No importa más. El resto ya es ya. Muy bien. Vamos a ver esto. Eso es muy sencillo, pero tú voy a hacer esto. Muy bien, ya. Niños, pasamos a segunda sección. Entonces, acuérdense ustedes, ya hemos hecho ahorita. ¿En qué estamos ahorita? Estamos en que tenemos la implantación, ¿no es cierto? Este blastocisto, hemos visto que tiene una calidad que se llama blastoceles, hemos visto que tiene una masa celular interna, ¿no es cierto? Y una masa celular externa. Hemos visto que su masa celular externa se divide en dos capas, ¿no es cierto? El citotropoblasto y el citotropoblasto. Hemos visto ahorita, que intervienen en la fijación, ¿no? El anclaje, ¿qué más? Fijación o anclaje, ¿qué más? Implantación de invasión, ¿no? Y luego hemos visto eso, ¿no? Tropoblasto. Y ahorita también vamos a acabar un poquito, hemos hablado de lo que es la masa celular interna, ¿no es cierto? Hemos visto ahorita que su masa celular interna se había dividido en un epiblasto, un hipoblasto, e incluso hemos visto que teníamos un endodermo visceral anterior, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Entonces, ahí quedamos en el quinto día y medio, sexto día, ¿no? Que se había empezado a implantar. Entonces pasamos a la segunda semana. Cuando hablamos de la segunda semana, típicamente se habla en días, ¿no? ¿De qué día se habla? El día octavo, noveno, 10, 11 y 13, ¿no? Ok, entonces en esto normalmente me van a tener que hablar, cuando yo les digo, ¿cómo está en el, no sé, el día que les diga, el 13º día? Tienen que decir, ¿qué pasó en el trofo? En el, ¿qué pasó, perdón? En el endometrio, en el estroma endometrio, ¿qué pasó en el trofo? ¿Qué pasó en el embrión? Recuerden que, entonces, octavo día. ¿Qué es hecho? Vamos a hablar de la segunda semana, ¿no? Ok, empezamos con el octavo día. Entonces, primero que voy a hacer, voy a recordar la imagen, ¿no? Y vamos a ver esta imagen en tu cabeza. Voy a ver, ¿qué veo en el, primero veo que veo en el endometrio? ¿Miren? En el endometrio, ¿qué ven en este momento? Veo que se están dilatando un poquito los vasos sanguíneos. ¿De quién? ¿Del bebé de la mamá? De la mamá. Entonces, empieza a haber dilataciones de los vasos sanguíneos de la mamá, ¿no? Dilataciones sinusoideales, ¿no? Del estroma materno, del estroma endometrio. ¿Qué más? El concepto, el producto, el blastocisto, ¿ya se ha implantado totalmente? No. Está parcialmente implantado, ¿no? Muy bien, primer punto. Segundo punto, ¿qué voy a ver? El trofoblasto. En el trofoblasto, ¿qué voy a ver? El trofoblasto ya habíamos visto que estaba dividido en dos, ¿cierto? El citotrofoblasto, que ya hemos dicho que son células cúbicas, que son mononucleadas, que están en constante mitosis. Y por fuera tengo el sincitiotropoblasto, que hemos visto que son células multinucleadas. No tengo nada más que decir. Luego tengo el embrioblasto. ¿Cómo se llamaba esta cavidad de acá?
¿Cómo? Escucha parte. Blasto, célula. El embrioblasto, o masa celular interna, se había dividido en dos capas. ¿Cuáles eran? ¿De abajo arriba? Hipoblasto. El hipoblasto y el epiblasto, ¿no? El hipoblasto son células únicas, ¿cierto? Y el epiblasto son células cilíndricas. Y ya habíamos conversado, recuerdo, que les había enseñado que en este epiblasto se formaban unas vacuolas. Les había dicho que estas vacuolas coalescen, se juntan y me forman una cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Amnioblasto. ¿No? ¿Sí? No. Cavidad amniótica. Y las células que quedan por encima de esa cavidad amniótica, ¿cómo se llaman? Amnioblasto. Muy bien. ¿Y ya? Fácil. Día 9. 8. Sigue siendo 8. Sigue siendo 8. Sigue siendo 8. ¿Qué antes me demoraban en enseñar? Día 9. Lo mismo. Entonces, ¿qué dijimos día 9? Primero vamos a ver el estroma endometrial. Entonces, ¿qué veo? ¿No? En el estroma endometrial, miren, ¿qué ha pasado con los vasos sanguíneos de la mamá? Se han dilatado más, ¿no? Entonces, estos vasos sanguíneos se han dilatado más, ¿no? ¿Cómo le llaman cuando se dilatan mucho? Los sinusoides maternos, ¿no? Okay. Entonces, se han dilatado los vasos sanguíneos. Muy bien. El producto, el concepto, ¿ya está dentro? ¿Se ha metido dentro de la cavidad o no? Se ha metido. Pero voy a ver un coágulo de fibrina. Todavía voy a ver la característica del día 9, es que voy a ver un coágulo de fibrina. Ahí veo la cicatriz de donde ha estado. Ahí puedo ver un coágulo, ¿no? Ok, nada más. Luego voy a pasar ¿a dónde? Al trofoblasto. ¿Qué puedo ver en el trofoblasto? En el trofoblasto puedo ver, miren, que el citotrofoblasto, este es el citotrofoblasto, está formando, ¿qué cosa? Unas pequeñas vellosidades. Sí. Entonces, tengo que está formando unos pequeños picos que se llaman vellositlas. Eso es el citotrofoblasto. En cambio, en el sincitiotrofoblasto, ¿qué puedo ver? Que se están formando unas cavidades. Esas cavidades se llaman las lagunas trofoblastas. Ahora, entonces, 9º día. ¿Qué pasa si yo agarro? ¿Qué pasa si yo agarro, muchachos? Entiéndame, niños. Agarro y corto acá. ¿Qué voy a hacer? Corto acá. ¿Se imaginan? Sí. Agarro y corto acá. Si corto acá voy a tener que... Sí, voy a tener... Si yo corto ahí voy a tener... Si corto acá este pedazo, ¿no? Porque acá veo un pico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Veo, voy a cortar acá. Voy a tener al medio, ¿qué tendría? Células de... ¿De qué tendría células? ¿De cito o de sincitio? Citotrofo. ¿Y por fuera qué voy a tener? Sincitiotrofo. Entonces, acá tengo unos piquitos, tengo unas montañitas, ¿no es cierto? ¿Qué son qué? Son células de citotrofoblasto rodeadas de sincitiotrofoblasto. Esto, muchachos, son las vellosidades primarias. Las vellosidades primarias son núcleo de citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto. Ok. Eso es el trofoblasto. Y luego tengo el embrión. Tengo la cavidad amniótica, tengo las células del amniótico. Pero miren, de esta capa, de la capa inferior, la capa células públicas, me van a hacer otra capa de células. Una capa de células planas. Y esta capa de células planas me va a rodear toda esta cavidad. ¿Cómo se llamaba esta cavidad? Blastocele. Entonces, cuando estas células que salen de acá rodean todo, estas células se llaman las células de la membrana exocelónica de Heuser. Forman esta membrana. Entonces, esta cavidad va a cambiar de nombre. Se va a llamar cavidad vitelínica primaria. Vitelina primaria. ¿Sí? Cavidad vitelínica primaria. ¿Ok? No, y doctor, ¿y el color amarillo no hay? Así en el examen les voy a poner. Pero yo ya le voy a poner todo un pedacito, no le voy a poner, con unas flechas. Así. Y encima va a ser qué coloración se está usando. ¿Cuánto se ve aquí? Lo que digo. Ya, miren acá, muchachos. Noveno día. Día 11-12. Entonces, ¿qué vamos a tener? Chicos, atiéndame. Día 11-12. Día 11-12, igual, ¿no? Primero que voy a ver el estroma endometrial. Entonces, ¿qué me dicen el estroma endometrial? ¿Se acuerdan que teníamos ya unos sinusoides maternos? ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Estos sinusoides maternos ya están dilatados. ¿Y qué pasa? Primero, ya están dilatados.
y ya entran en contacto con las lagunas trofoblastas. Entonces, ¿qué hay en estos sinusoides maternos? Entonces, al entrar estos sinusoides, este trofoblasto ha erosionado, ha desgastado, ha invadido los capilares de la mamá, parásitos, ¿no? Entonces, empezó a sangrar la mamá, y esa sangre empieza a pasar de los capilares a las lagunas trofoblastas. Entonces, en este momento, este día 11, está empezando la circulación de la placenta, ¿no? Ahora, el embrión ya está totalmente cubierto, el producto ya está totalmente cubierto, ¿no? E incluso se va a ver, ahí hay una imagen, cómo protruye la cavidad uterina, se hace una microscopía, ¿no? Ok, entonces eso sería lo que es todo. Luego vemos el trofoblasto. ¿Qué vemos en el trofoblasto? Lo mismo, ¿no? Ya les he dicho que ha empezado la circulación uteroplacentaria, ¿no? ¿Qué tengo acá? Igual, ¿no? Tengo el citotrofoblasto. Están aumentando las vellosidades primarias, ¿miren? Y están habiendo más vellosidades primarias en el borde donde está el embrión, ¿no? Miren acá, en la zona del embrión, en la zona embrionaria, tengo bastantes vellosidades primarias. En la zona antembrionaria no. En la zona embrionaria prácticamente no tengo vellosidades, ¿no? El citotrofoblasto. El citotrofoblasto, ya les digo. Luego tengo el embrioblasto. Hemos dicho que tenemos en el embrioblasto el hipoblasto y el epiblasto. De este, ¿qué tengo acá arriba? Cavidad amniótica. ¿Cómo se llama esta capita de acá? Amnioblasto. Y se acuerdan que les había dicho ahorita que teníamos una membrana, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta membrana? La membrana exocelómica de Heuser. Y esta membrana exocelómica de Heuser, y esto había cambiado de nombre, ¿cómo se llamaba? Cavidad amniótica primaria. Ok, primitiva. Ok, entonces, ¿qué pasa este día en el trofoblasto? Lo que va a pasar es, de esta membrana exocelómica de Heuser, se va a empezar a formar un tejido, pero es un tejido laxo, un tejido con escasas células, con abundante espacio intercelular, que se empieza a distribuir en todo, por debajo, ¿no?, de esta membrana exocelómica de Heuser. ¿Están viendo, no? Separándola del citotrofoblasto, ¿no? Se está metiendo por todo. Y luego de crecer rápidamente, abundante, en un día, de crecer, empieza a formarse cavidades. Empieza a formarse cavidades en todo, menos en una zona, donde va a ser el tallo películo de fijación. Donde va a ser el tallo películo de fijación. ¿Ok? Vamos. Día 13. Muy bien. Entonces, día 13. Entonces, ¿qué nos dice el día 13? Ya tenemos que ya el día 11, 12, había ocurrido, ya se había iniciado la circulación uteroplacentaria, ¿no? Pero fíjense este día 13 va a haber un mayor pasaje de sangre de la madre al trofoblasto, de los citotrofoblastos a las lagunas trofoblastas. Este aumento de sangre dice que se aumentar sangre de un momento a otro, y a veces el aumento brusco de sangre puede condicionar un pequeño sangrado en esta mamá, ¿no? Y este sangrado, mira, justo el día 13 podría confundirnos, ¿no? Si es poquito con una menstruación, ¿no? Ok, eso, ¿no? Luego tenemos, miren chicos, ahí teníamos acá, teníamos que se había formado, había dicho yo, y se había formado de esta membrana exocelómica de Heuser, se había formado un tejido laxo. Este tejido laxo se llama, ¿cómo se llama? Mesodermo extraembrionario. Muy bien. Entonces, este mesodermo extraembrionario habíamos dicho que se había metido en toda. Y este mesodermo extraembrionario les dije que era laxo e inmediatamente empezaban a formarse cavidades. Entonces, ¿qué pasa? Estas cavidades, miren, acá, estas cavidades, el mesodermo extraembrionario, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto era el mesodermo extraembrionario. Ya ha empezado a formar cavidades y esas cavidades se han unido todas. Ha formado una gran cavidad, dividiendo el mesodermo extraembrionario en dos hojas. Una hoja que está afuera y una hoja que está adentro. ¿Cómo se llaman esas hojas? ¿O esas hojas? La hoja, ¿cuál es la visceral? La visceral o esplácnica y la parietal o somática, ¿no? Entonces, este mesodermo extraembrionario, al baño, comparse, se está dividiendo en dos hojas. Una hoja, vamos doctora, rápido, si no me contagias su sueño. Se está dividiendo en una hoja visceral y una hoja esplácnica y una hoja parietal o somática, ¿no? Pero ¿qué es importante acá, muchachos? Miren, esta hoja, la hoja parietal, miren qué está pasando. Se está metiendo dentro de las vellosidades primarias, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Día 9. Miren, ¿cómo era una vellosidad primaria? Era un citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto. Citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto. Día 11-12. Citotrofoblasto rodeado de sincitiotrofoblasto. Pero miren qué pasó el día 13. ¿Qué tengo el día 13? Que este mesodermo extraembrionario se empieza a meter dentro de la vellosidad primaria. Entonces, ¿qué pasaría ahora este día 13 si yo corto esta vellosidad? ¿Qué pasaría? Yo tendría
Esta era una vellosidad primaria. ¿Cómo sería? Yo tendría en este caso un núcleo. ¿De qué? De mesodermo extraembrionario, hoja parietal. Luego por fuera tengo el citotrofoblasto. Y ya más. En la parte periférica tendría ¿quién? Sincitiotrofo. ¿Sí se entendió? Entonces, ¿qué tengo yo el día 13? Las vellosidades secundarias. ¿Ok? Vellosidades secundarias. Gracias a este mesodermo extraembrionario. Ahora, esto de acá, esta separación que ha habido en este mesodermo extraembrionario, que se ha dividido en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, me ha creado una gran cavidad, ¿no? Esa cavidad se llama la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. ¿Sí, muchachos? Ahora, cuando yo tengo esta cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, ¿cómo se llamaba esa cavidad? ¿Cómo se llama? Saco vitelínico primitivo, saco vitelínico primitivo. Entonces, cuando yo tengo esta cavidad coriónica, esta ya cambia de nombre. Se llama simplemente la cavidad vitelínica, nada más, o cavidad vitelínica secundaria o cavidad vitelínica definitiva. Esos términos ya los uso para confundir en el examen. Día 13. Ajá. Tienen 5 minutos de descanso. No, cambies. Ya, vamos. Entonces, ya hemos terminado la segunda semana, ¿cierto? Pasamos a tercera semana. Ajá. Estoy mucho ahorita. Chévere. Ese es el motivo de enseñar. Esa es la cabeza. ¿Qué feo sería enseñar si podemos quedar? ¿Sí o no? La única parte bonita del sistema es para. Ahorita he hecho. Doctora, este es día 13. Dígame, doctora, algo que ve en el estroma endometrial. Que le veo leyendo un libro cuando necesito lo voto. Algo que ve en el estroma endometrial este día 13. Escucho. Chicos, pueden venir todos, yo me encargo de tocar la mitad. El del adelado parece. Día 13. Bueno, ahorita les he explicado, muchachos. Están preocupados, no sé en qué. En el estroma endometrial, ¿qué les había hecho? Primero que está aumentando la. Acá estoy viendo los vasos sanguíneos. ¡Bruja! ¡Párate, bruja! Tu bruja, la que me ha respondido. Y la de lado también. Los vasos sanguíneos, doctor, que estaban dilatados, ya habían entrado en contacto el día 11-12 con las lagunas trofoblásticas, ¿no? Y se ha establecido que la circulación placentaria. ¿Se acuerda, doctora? Y entonces, ese día aumenta el sangrado. Y incluso se puede simular una menstruación. ¿Qué vellosidades se ve ahorita? Primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. ¿Cuál? Primarias. ¿Qué día se ven las vellosidades primarias? Chito. Muy bien. ¿Cómo son las vellosidades primarias? ¡Silencio! ¿Citotrofoblasto rodeadas de? Muy bien, doctora. Usted, doctora, aparece. Toma asiento las dos. No las puedo golpear, agradezco. Su género me denuncia. Acá tengo qué tipo de vellosidades. No escucho. Vellosidades secundarias. Muy bien. ¿Cómo están formadas las vellosidades secundarias? La de lado. ¿Por qué? Lo escucho fuerte. ¿Otra vez? ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Perfecto, toma asiento. Muy bien. Doctor, usted, parece. Rápido, hijito, rápido. ¿Cómo se llama esa calidad? Muy bien. De lado. Para rápido. ¿Cómo se llama esa calidad? ¿Cómo? La calidad coriónica o exocenómica es la que ya mencionó tu compañero. Esta calidad, mariconcito. Ay, no puedo volver. Muy bien. Saco vitelínico o saco vitelínico o saco vitelínico secundario. ¿No? Con este día 13 acaba de terminar mi segunda semana. Entonces, empieza mi tercera semana. Entonces, chicos, miren. Entonces, bien. Acá tengo, no va a ser siempre que la cavidad vitelínica está hacia arriba, ¿no? ¿Qué tengo acá? ¿Qué sería esto? Trofoblasto. Este sería el citotrofoblasto. Estas son las lagunas trofoblásticas. Esto es el citotrofoblasto. ¿Qué es esto de acá?
¿Qué es? Mesodermo extraembrional. Muy bien, ¿qué hoja? Hoja parietal. Muy bien. Acá tengo, ¿qué sería esto de acá? Película de fijación. El tallo película de fijación. Acá tengo el amnioblastos, epiblasto, hipoblasto, la cavidad uterina. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo ahora para hablar de la tercera semana? Están agarrando y están cortando esto, ¿no? Agarro y cortan, ¿no? Lo que es el amnioblasto, ¿no? ¿Sí? Entonces empezamos a ver de acá. Entonces me muestra esto. Bueno, le pasa al día 16. Entonces, si yo vería antes de este día 16, no sé por qué no está la imagen. Entonces vería solamente, ¿qué vería? Vería así, ¿no? Vería a un corte. Vería, ahí ya está tomando, ya se está dilatando, ¿no? Yo vería inicialmente un disco que lo estoy viendo por arriba. Vería así. ¿Sí? ¿No sé, ¿no es cierto? Yo lo vería por arriba y por acá afuera sería la cavidad amniótica, esto sería la cavidad amniótica, el roto, esto sería el amnioblasto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería el amnioblasto. Si no me entienden, me preguntan. ¿Y esto que está acá sería qué? El epiblasto. Okay. Entonces, así era, no había nada. Entonces, ¿qué se observa la tercera semana? La tercera semana empieza a aparecer un huequito, ¿no? Un huequito. A ese huequito le llaman la huequito primitivo o fosita primitiva. Y entonces de un momento a otro aparece una fosita, un huequito primitivo. Alrededor de esta fosita se ve que sobresale, se forma un surco, ¿no? Entonces, el surco con la fosita forman lo que se llama el nódulo primitivo. Y luego se ve que de esta fosita primitiva empieza a formarse una línea que va hacia la cola, una línea que va hacia caudal, que se llama la línea primitiva. ¿Sí? Entonces, raro, ¿no? De un momento a otro empezaron a ver, ¿no? En el microscopio, se imaginan, que aparece una fosita primitiva, un nódulo primitivo y una línea primitiva, ¿no? De lo que estaba soplando. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se formó esta línea? Entonces, además, ¿no? Ven que empieza a elongarse, a crecer, ¿no? Entonces, tengo lo mismo. Tengo acá, de la última hacia acá. ¿Qué es esto, profa? Párate. Chévere, ya la voy a botar apuntes. Esto, la pared del amnio. La pared del amnio que acabo de... Este es el amnioblasto, el amnioblasto. Esta es la cavidad amniótica, esta es la pared del amnio, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, es la pared del amnio. Si esta es la pared del amnio, usted la he roto, este es el disco bilaminar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El que está delante, espérate. Rápido, hijo. ¿Cómo se llama la capa que está arriba? Muy bien. Chivito, párate, hijo. La que está abajo. ¿Qué está delante? Purito rojo, así, medio... Hipoblasto, sigue parado. Acá estoy viendo, he dicho que se ha formado una fosita, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la fosita? ¿Cómo? El nódulo, ¿cómo se llama? Nódulo primitivo. ¿Cómo se llama la fosita? ¿Cómo se llama la línea? Nada más. Entonces, están ahora. ¿Qué están haciendo? Entonces, tengo ya, ok, se formó ese nódulo, se formó esa fosita. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se está formando ese fosito? ¿Por qué se está formando ese nódulo? Agarramos, le hacemos un corte acá y me presentamos. Entonces, esto ya hemos hecho. Entonces, ¿en qué consistía el proceso que se llamaba la gastrulación? Dijimos que un disco bilaminar, un disco formado por dos capas, ¿cómo se llaman las dos capas? El epiblasto y el hipoblasto, iba a formar un disco trilaminar. ¿Cómo se llama el disco trilaminar? ¿Cuáles son las capas del disco trilaminar? ¿Cuál te lo escucho? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo un proceso que se llama la gastrulación. ¿Por qué se está formando esta línea? Esta línea, teníamos dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. ¿Qué pasó con las células del epiblasto? Las células, estoy hablando yo ahora, las células del epiblasto, estas son las células del epiblasto, van a empezar a migrar de fuera hacia adentro. Entonces, empiezan a migrar de fuera hacia adentro. ¿Por qué van a empezar a migrar? Porque va a haber una disminución de ¿quién? De la encadenina, ¿no? No sé, cadenina, factor T o Brashury. No estoy explicando, ¿no? Entonces, estas células del epiblasto empiezan